Tenemos un nuevo presidente electo y con eso vienen cambios en tus impuestos. Y hoy hablaremos de esos cambios, cómo algunos de ellos te convienen, así como algunos que no te convienen, ya que al implementarlos existe la posibilidad de que aumente la inflación en este país. Y a lo largo de este video presentaré soluciones y estrategias que puedes implementar para ayudarte a reducir esos impuestos y mantener más dinero en casa. Ahora, el video de hoy hablará de 3 categorías, vamos a decirlo así, los impuestos personales, hablaremos de herencias y también de los impuestos de negocios, ya que tenemos muchos seguidores en el canal que son dueños de negocios. Las políticas fiscales propuestas por Trump, ¿qué esperar para usted y su empresa? Cortesía de Cherry Bekaert. Aquí lo que vamos a hacer es avanzar hacia esta sección en donde vamos a hablar de un resumen y más adelante vamos a hablar acerca de todos los detalles. Entonces, ¿qué nos podemos esperar para este 2025? Bueno, entre las propuestas está extender y o hacer permanentes muchas de las disposiciones temporales de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 del presidente electo Trump. En inglés se le refiere como el Tax Cuts Jobs Act. Y ahí están las siglas de TCJA, que resume prácticamente lo que significa eso. Para los que no sabían, esta ley entró en efecto en el 2017 y estuvo activo todo este tiempo y está por expirarse a finales del 2025. Otra de las propuestas está reducir la tasa del impuesto sobre la renta corporativa del 21% al 20% y reducirla al 15% para las corporaciones que fabrican sus productos en Estados Unidos. Siguiente propuesta es imponer un arancel universal, lo que le llaman en inglés los famosos tariffs, que lo mencionan a cada rato en las noticias. Esa propuesta del arancel universal es del 20% a todos los bienes importados en Estados Unidos y se propone aumentar esa tasa al 60% para los bienes importados de China. Esta ha sido la propuesta más caliente hasta la fecha y en un ratico vamos a entrar en detalles por qué. Y la siguiente propuesta es derogar determinadas disposiciones sobre la energía limpia promulgadas como parte de la Ley de Reducción de la Inflación. En inglés se le refiere como Inflation Reduction Act y de ahí es que vienen las siglas del IRA, del IRA, y esta ley entró en vigencia en el 2022 y aplica específicamente el crédito para vehículos eléctricos. Ahora, dependiendo del momento que estés viendo este video, sea a finales del 2024 o al principio de 2025, te podrías estar preguntando ¿por qué tengo que estar pendiente de estos cambios si todavía me queda todo un año por delante? Bueno, muy fácil, todo está en la planeación, recuerden. Porque ¿qué pasa? Si esperas hasta el último momento para poder ejecutar alguna de estas propuestas o algunos cambios o tomar acción, ya eso es demasiado tarde porque el año está a punto de terminarse. Por eso las personas que son bien preparadas, y por eso asumo que estás aquí en este canal, empiezan todo desde el principio de año para pautar todas esas metas e irlas dividiendo a lo largo del año para ir implementándolas poco a poco y ajustar a lo largo del camino si es necesario. Ahora, pasemos a la sección de impuestos individuales, es decir, de cada uno de ustedes como personas, ¿no? Estas son las propuestas. Entonces, primero, está la prórroga de hacer permanente los siguientes puntos. 1, la tasa y tramos impositivos. Las tasas impositivas individuales más bajas y los tramos impositivos ajustados introducidos bajo el Tax Cuts Jobs Act serían permanentes más allá de su vencimiento del 2025. Recuerda lo que mencioné al principio. Entró en vigencia en el 2017 y está por vencerse en el 2025. Entonces, lo que está proponiendo Trump es hacer esos tramos impositivos de manera permanente para que se queden para siempre, si es posible, ¿no? Y el beneficio de esto es que esto seguiría reduciendo la carga impositiva general para muchos contribuyentes y el mayor cambio porcentual en los ingresos después de impuestos beneficiará particularmente a los hogares de ingresos medios y altos. Ahora, esto sonó como un trabalengua, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto en los números? Solo para darles una idea, miremos los tramos impositivos del 2024. Entonces, esto es como el IRS decide cómo cobrar impuestos de cada uno de nuestros salarios. De 0 a 11,600, eso cobra una tasa de impuesto del 10%. Estos son los números del 2024. Pero si transicionamos hacia los números del tramo impositivo para el 2025, notará que ese número subió de 0 a 11,925. Entonces, estas son buenas noticias porque estos salarios prácticamente están ajustados a la inflación que se anticipa para el 2025. Sin embargo, la tasa de impuestos no ha cambiado, es decir, que se mantiene en 10% para cierta categoría, luego cuando exceden eso pasa al 12% y luego cuando exceden esa categoría pasa al 22% y así sucesivamente.
Y aquí les dejo la tabla completa para que puedan tomarle una toma de pantalla o para que presten bien atención a las diferentes categorías. Entonces está la categoría soltero, aquellos que están casados y declarando los impuestos juntos, o aquellos que están casados y declarando los impuestos por separados, o aquellos que son jefe de familia o cabeza de familia. Entonces notarán que cada uno de estos tramos está pagando impuestos bajo una tasa diferente, pero solamente para darles contexto, estos porcentajes solían ser más altos durante la época de Obama, o sea, es decir, que la administración de Obama cobraba más impuestos a los individuos, y una vez que se implementó el Tax Cuts Jobs Act, entraron estas diferentes categorías del 10, 12, el 22%, y son vistas como relativamente bajas, la cual nos ayuda mucho a nosotros como individuo a pagar menos en impuestos. Ahora, en términos de estrategia, ¿cómo uno logra trabajar con estos números? Entonces, es muy fácil. Una es simplemente tratar de que tu ingreso en los libros se vea menos que lo que en realidad tú estás generando. Y obviamente hacer eso de manera legal. ¿Cómo logras hacer eso? Muy fácil, a través de las deducciones. Y ese es el punto siguiente del artículo, que habla de la deducción estándar y exención personal. Y el Tax Cuts Jobs Act casi duplicó la deducción estándar y eliminó las exenciones personales. Y lo que propone la administración de Trump es hacer que estos cambios sean permanentes, la cual simplificaría la presentación de declaraciones para muchos contribuyentes y mantendría los niveles de deducción aún más altos. Y estas deducciones varían dependiendo de la categoría en la que estás. Es decir, si eres una persona que está declarando sus impuestos como una persona soltera, tu deducción es de $15,000 al año para el 2025. Si estás casado presentando una declaración conjunta, tu deducción es de $30,000. Y si eres como jefe de familia, tu deducción es de $22,500. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, vamos a asumir que actualmente tú estás ganando $55,000 al año. Ahora, si recuerdas la tabla de deducciones, de esos $55,000, si declaras como una persona soltera, estarías descontando $15,000 de eso. Y lo que resta de eso sería unos $40,000 al año. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Bueno, muy sencillo. Entonces, volvamos a esta tabla. Entonces, supongamos que tú no tomaste ningún tipo de deducción, ¿verdad? Y que simplemente estás declarando tu ingreso de $55,000 al año. Entonces, esto te pone en la categoría del 22%. Eso quiere decir que de tus $55,000, primero pagarías un 10% hasta llegar a $11,925, luego del resto pagarías un 12% de tu ingreso hasta llegar a $48,475 y la cifra restante lo estarías pagando en un 22%. Pero si tomamos en cuenta las deducciones, es decir, los $55,000 menos los $15,000, dándote una diferencia de $40,000, eso te pone en un tramo impositivo más bajo. Es decir, que tus impuestos serían pagados a una tasa más baja, ya que tu ingreso de $40,000 caería ahora bajo esta categoría. A eso me refiero con implementar estrategias para reducir tus impuestos de manera legal. Claro, estas deducciones se aplican automáticamente. La razón por la cual les estoy dando este ejemplo es porque cada uno de ustedes tiene ingresos diferentes y acorde con esos ingresos ustedes pueden trabajar para empezar a incluir deducciones. Están las deducciones estándar, como la que acaban de ver, pero también existen deducciones de otro tipo que pueden recibir a través de las inversiones. Por ejemplo, muchos de los que se sintonizan a este canal buscan aprender de las inversiones en bienes raíces. ¿Y qué es lo bueno de las bienes raíces? Que bueno, todos los años el IRS te permite tomar una depreciación en las propiedades que tú tienes. Entonces, si tienes una casa, eso quiere decir que la casa se va a depreciar a lo largo de 27 años y medio. Entonces, cada año tú vas a tomar un monto de depreciación. Y esa depreciación lo que hace es que te resta aún más tus impuestos. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, ya tienes un ingreso de $55,000 y luego ese número le restaste los $15,000 de deducciones y vamos a suponer que para el 2025 lograste tener $7,000 de deducción en bienes raíces. Entonces, cuando agarras 55,000 menos 15 menos 7,000, eso te da ahora un nuevo salario en los libros de $33,000. Y así es como uno va planeando estratégicamente, invirtiendo en activos o invirtiendo en negocios para lograr adquirir esas deducciones para ir reduciendo tus impuestos de manera legal.
Siguiente propuesta en la lista, ofrecer un crédito fiscal por los hijos y otros créditos para dependientes. El crédito fiscal por hijos bajo el Tax Cuts Jobs Act aumentaría a $5,000 e introduciría un crédito para otros dependientes que continuará brindando alivio fiscal a las familias si se hiciera permanente. Ahora, recuerden que algunas de estas son propuestas, es decir, que todavía no está confirmado si se va a aprobar o no. El punto es irlas presentando desde ya para que ustedes estén bien informados de los posibles cambios que pueden venir. Algunas de estas ya están, como por ejemplo las deducciones estándares, pero la administración de Trump busca hacer que estas deducciones se queden de manera permanente. Y el crédito fiscal por hijos actualmente está en $2,000, es decir, que ya existe, pero la propuesta quiere hacer que eso suba a $5,000 por niño. Siguiente propuesta, las deducciones detalladas. Estas son las que en inglés se le refieren como el Itemized Deduction. Y el Tax Cuts Jobs Act eliminó varias deducciones detalladas. Es decir, que ellos habían eliminado el Itemized Deduction y eliminó la limitación PEACE, que reducía el valor de las deducciones detalladas por los contribuyentes de altos ingresos. Esto incluía la muy publicitada limitación de $10,000. ¿Por qué decidieron hacer eso? Bueno, para darle un poquito de contexto, entonces anteriormente, cuando uno declaraba sus impuestos, uno tenía la opción de tomar la deducción estándar, que fue el cuadro que ustedes vieron anteriormente, y una deducción detallada, ¿no? El famoso Itemized Deduction, ¿no? Entonces, hay personas que tienen ciertos trabajos que requieren de gastos adicionales, por ejemplo, los que eran enfermeros o los que trabajaban como peluqueros independientes, que tenían que comprar o invertir en tijeras o en ciertos uniformes. Entonces, mucha gente lo que optaba era hacer ese itemized deduction porque les daba una deducción más alta que el estándar anteriormente. Entonces, lo que hizo la administración de Trump cuando estuvo en el poder es que simplemente dijo, ¿sabes qué? Dejemos ese lío del Itemized Deduction porque pues es muy manual, mucho dolor de cabeza, lo que sea, y más bien saquemos unas deducciones estándares que son mucho más altos que el Itemized Deduction y de esa manera se aplica todo de manera automática. Entonces lo que está diciendo esta propuesta es que va a continuar de esta manera ya que existen las deducciones estándares que tienen un monto que es considerado relativamente alto. Y por ende ayuda a las familias a reducir su tramo impositivo. Otra propuesta de la administración de Trump es hacer que los tips, es decir, las propinas, el trabajo overtime y el Social Security esté libre de impuestos. Ahora, muchos prevén que esta propuesta no va a ser aprobada por el Senado, pero vamos a ver qué sucede. Solo el tiempo lo dirá. Ahora, en la siguiente sección hablemos de herencias, ¿no? El Tax Cuts Jobs Act duplicó la exención de impuestos a las herencias, lo que le permite a las personas transmitir grandes patrimonios sin pagar impuestos. Si estas disposiciones se hacen permanentes, significaría que más personas podrían transferir riquezas a sus herederos sin incurrir en impuestos a la herencia, lo que reduciría efectivamente la carga impositiva sobre los grandes patrimonios. Ahora, dependiendo de su nivel financiero, puede que algunas personas piensen que este punto no aplica para ustedes, pero no se adelanten que esto aplica a ustedes más de lo que ustedes creen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte de la herencia, también incluimos en el contexto los regalos en efectivo. Por ejemplo, los padres cuando le quieren dar una suma de dinero para que los hijos vayan a la universidad o cuando le regalan una suma de dinero para que se compren una casa, les colaboran con un down payment. Entonces, todo eso es considerado regalo y cae bajo de esa categoría. Entonces, no es que necesitan un patrimonio súper alto, súper grande, para que digan, bueno, esta ley puede que me afecte o no. Nos afecta a todos en conjunto. Y ahorita vamos a explorar algunos ejemplos. Bienvenidos a NovaRise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos todo lo referente acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, metales preciosos, negocios y de tu crecimiento patrimonial. Si eres nuevo aquí, bienvenida y continuemos. Entonces, evaluemos estos ejemplos. La exclusión del impuesto sobre donaciones anuales, ¿no? Cuando decidimos dar regalos, sea para nuestros familiares o cualquier otra persona. Entonces, según lo que estamos viendo del artículo Smart Asset, es que permite a las personas regalar una cantidad específica de activos o propiedades cada año sin pagar impuestos. Para 2025, la exclusión anual del impuesto a las donaciones es de $19,000 al año, lo que significa que una persona puede regalar hasta $19,000 a tantas personas como desee sin tener que pagar impuestos sobre las donaciones. Por ejemplo, un hombre podría regalar $19,000 a cada uno de sus 10 nietos en 2025.
sin implicaciones fiscales para las donaciones. Y para ponerte el contexto, la exclusión del impuesto a las donaciones para 2024 es de $18,000. Es decir, que el cambio de un año a otro es de un aumento de $1,000, ¿ok? Entonces, ahora, continuando con el artículo, vamos a suponer que este mismo hombre opta por darle a cada nieto $22,000, lo que excede el límite de exclusión en $3,000. ¿Cómo llegaste a ese número? Bueno, muy fácil. Entonces, agarren $22,000, que es la donación que este señor quiere darle a sus nietos, y le restan el máximo de $19,000 para el 2025, y de ahí queda una diferencia de $3,000. A eso se refiere el artículo. Entonces, en este escenario, el abuelo podría deber impuestos sobre sus donaciones por el excedente, pero no necesariamente. Y en un ratico vamos a explorar por qué. Pero continuando, ¿qué sucede con las parejas casadas? Bueno, cada cónyuge podrá donar $19,000 libres de impuestos en 2025. Esto permitirá que, por ejemplo, una señora que se llama Cynthia y Joe, un matrimonio, donar hasta $38,000 a cada uno de sus 3 sobrinos y sobrinas cada año. Ahora, eso está chévere hasta el momento, ¿no? El hecho de exceder de ese mínimo de $19,000 no quiere decir necesariamente que tienen que pagar impuestos, porque el código del IRS funciona de una manera, vamos a decir, mucho más creativa, ¿no? Y en este ejemplo vamos a desglosarlo más. Entonces, esta sección habla de la exención de impuestos sobre donaciones de por vida. O sea, que cada vez que tú haces una donación, ese monto es observado de toda la vida, ¿no? Entonces, si una donación supera el límite de $19,000 para 2025, eso no activa automáticamente el impuesto a las donaciones. También para 2025, el IRS permite que una persona done hasta $13.99 millones en activos o propiedades a lo largo de su vida y o como parte de su patrimonio, así durante toda tu vida. Si una donación excede el límite de exclusión anual, la diferencia simplemente se resta del límite de exención de por vida de la persona y no se adeudan impuestos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, muy fácil. Exploremos este ejemplo. Consideremos que para el año fiscal del 2025, Susan decide comprarle a su nieta un automóvil de $30,000 como el regalo de graduación de la universidad. Chéverísimo, ¿no? El regalo de Susan técnicamente superaría el límite de exclusión de $19,000 para 2025 por un total de $11,000. Es decir, agarren $30,000, le restan los $19,000 y de ahí queda la diferencia de $11,000. Pero en este caso, Susan no adeudaría impuestos adicionales y esto se debe a que Susan informaría el regalo al IRS mediante el formulario 709 y deduciría $11,000 de su exención vitalicia de $13.99 millones. Es decir, agarras $13.99 millones, le restas los $11,000 y Susan todavía quedaría con $13,979,000 libres de impuestos para donar. Es más, aquí le pongo esta tablita para ayudarles a tener un mejor visual, ¿no? Entonces, en valor del regalo, $30,000. El límite de exención de impuestos sobre donaciones en 2025 es de $19,000. Eso quiere decir que la diferencia es $11,000 y ese es el monto en el que se pagaría impuestos. Pero recuerden que esta persona o cualquier otra persona tiene un límite de exención de $13,990,000. Entonces, de esos $11,000 que se excedieron, se le resta al número de $13,990,000. Y esta persona todavía tiene $13,979,000 como parte del patrimonio que puede seguir donando a lo largo de la vida sin necesidad de preocuparse de estar pagando impuestos. Es un monto bastante alto libre de impuestos. Por eso la administración de Trump está empujando para que este Tax Cut Jump Act se haga permanente, porque si llega a vencerse a finales de 2025, ¿qué sucede? Que el tema de las herencias simplemente baja de $13,990,000 a $5 millones. Ese sería el máximo que uno podría donar a lo largo de su vida libre de impuestos. Cualquier monto que excede eso va a tener que pagar impuestos. ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo sé que para algunas personas puede que el monto sea muy alto y que a lo mejor 5 millones no haga diferencia, pero como mencioné al principio, también tenemos dueños de negocios que tienen varias empresas y eventualmente todos vinimos a este país para ganarnos la vida, tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida y eventualmente acumular bienes para poder transicionar eso a nuestros hijos y hacia nuestros seres queridos. Entonces, cuando hacemos esa transición, lo ideal es que esa transición pueda hacerse libre de impuestos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Piensan que esos $13,990,000 deberían quedarse o que en realidad no importa, que 5 millones es más que suficiente?
Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, siguiente categoría. Hablemos de impuestos a las empresas. Entonces, la administración de Trump está proponiendo el bono de depreciación al 100%. Este restablecería la capacidad de deducir inmediatamente el costo total de las inversiones de capital elegibles, lo que alentaría a las empresas a invertir en nuevos equipos e infraestructura al reducir sus ingresos imponibles. Entonces, para darles un poquitico de contexto para los que no son dueños de negocios, ustedes a veces han entrado a un consultorio médico, al odontólogo, que de repente van un año y tienen como que cierto equipo, ciertas computadoras, cierta sala de espera, y de repente van 1 o 2 años después y de repente ven que la oficina está completamente renovada y le ponen computadoras y equipos nuevos. Bueno, ahí es donde viene la famosa depreciación bono. Entonces, lo que dice el IRS es que cuando uno invierte en ciertos equipos, vamos a decir en 10 computadoras, uno como dueño de negocio puede tomar la depreciación en ese equipo. Y anteriormente esa depreciación se hacía a través de los años. Entonces, supongamos que compraste 10 computadoras para un total de $10,000. Entonces, esos $10,000 se depreciaban en un periodo de tiempo, vamos a decir 5 años. Entonces tú agarrabas 10, lo dividías entre 5, es decir que cada año podías deducir $2,000 de esa inversión. Pero bajo el bono de depreciación, esos $10,000 no tienen que ser divididos en 5 años, sino que puedes tomar esa deducción de todos los $10,000 de una vez en el año en el que tuviste ese gasto. Siguiente propuesta, gastos de investigación y desarrollo. El Tax Cuts Jobs Act exigía que los costos de investigación y desarrollo se capitalizaran y amortizaran en un plazo de 5 años. Sin embargo, eliminar este tratamiento para permitir que las empresas deduzcan los gastos de investigación y desarrollo inmediatamente reduciría las cargas de cumplimiento y promovería la innovación. Es decir, que promovería que la gente invirtiera más en investigación y desarrollo para seguir mejorando sus productos y a cambio de eso uno puede tomar el full costo como deducción en el año actual en vez de a lo largo de 5 años. Es muy bueno ese punto. Siguiente punto, limitación de la deducción de intereses. El Tax Cuts Jobs Act inicialmente permitió a las empresas calcular las deducciones de intereses utilizando el EBITDA, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que luego se restringió. Y volver el cálculo de EBITDA ampliaría la cantidad de gastos de intereses que las empresas podrían deducir, lo que beneficiaría a las empresas con un alto nivel de apalancamiento. Entonces, para aquellos que son dueños de negocio, esto es un muy buen punto a tocar con su contadora para que le ayude con la estrategia fiscal de su negocio para 2025. Siguiente punto, hablemos de recortes de impuestos para las corporaciones, en particular para las fábricas, ¿no? Entonces, la primera propuesta habla de la reducción de la tasa impositiva corporativa. El presidente electo Trump ha propuesto reducir aún más la tasa impositiva corporativa federal del 21% actual al 20%. Esta reducción tiene como objetivo hacer que las empresas estadounidenses sean más competitivas a nivel internacional y fomentar el crecimiento económico. Es decir, la lógica es que si pagan menos en impuestos, estas empresas pues estarían más incentivadas a reducir sus precios y hacer que ese producto creado en Estados Unidos sea más competitivo en términos de precio en comparación con las importaciones. Ahora, la siguiente propuesta habla de la tasa impositiva más baja para fabricantes nacionales. Para las empresas que fabrican productos dentro de los Estados Unidos, el presidente electo Trump ha sugerido reducir aún más la tasa impositiva hasta el 15%. Esta política tiene como objetivo incentivar la producción nacional y potencialmente traer empleos de manufactura de regreso a los Estados Unidos. Y llegamos al punto de más controversia, de los famosos tariffs, ¿no? En las noticias siempre vemos que Trump va a poner tariffs a China, tarifas para acá, pero la terminología contable es aranceles, ¿no? Entonces, aquí habla de la política arancelaria universal para las importaciones extranjeras. Entonces, la política fiscal propuesta por Trump en materia de aranceles, es decir, los famosos tariffs, indica que él está proponiendo un 60% para las importaciones chinas y 20% para las importaciones de otros países. Y eso tiene como objetivo proteger la industria manufacturera estadounidense, aumentando la demanda de bienes de producción nacional dentro de Estados Unidos, pero puede resultar en importantes aumentos de precios para los bienes extranjeros. Entonces, esta propuesta ha creado mucha controversia porque los expertos dicen que al implementar esos famosos aranceles se puede crear la inflación, ¿no? Entonces, prácticamente la manera como funciona hoy en día es que los países que importan sus productos a Estados Unidos de por sí ya están pagando un arancel, es decir, que ya están pagando los famosos tariffs, ¿no? Pero ante los ojos del gabinete de Trump, parece que esas tarifas,
no son lo suficientemente altas y propone aumentarlas aún más. Para China, ya que muchos de los productos que se compran acá dentro de Estados Unidos son importaciones de China, el equipo de Trump está proponiendo aumentar esas tarifas a un 60%, mientras que para los otros países sería del 20%. Pero vuelvo y repito, muchos expertos anticipan que va a haber mucha inflación debido a eso y a la final somos nosotros como el consumidor los que vamos a terminar pagando. Entonces la lógica del equipo de Trump es que, bueno, si yo pongo estos aranceles, estas tarifas, las cobro, entonces le estoy dando una oportunidad a las empresas o las fábricas que están dentro de Estados Unidos tener como que ese punto competitivo. Entonces, al hacer que las importaciones sean más caras, eso quiere decir que dentro de Estados Unidos los productos que se crean pues tendrían precios comparables y que a lo mejor la gente empezaría a comprar más productos nacionales y se crearían más trabajos a nivel nacional. Pero eso es algo que en realidad no tenemos control, porque la manera como funciona en la mente del consumidor es que uno paga por lo que le dé valor. Entonces, el hecho de que un producto sea hecho en Estados Unidos no necesariamente quiere decir que va a aportarle más valor al consumidor. Si el consumidor ve que el producto chino o el producto importado de Canadá o del país que sea tenga más valor, es muy probable que ese consumidor vaya y compre ese producto importado. Pero entonces, ¿qué pasa? El producto, al ser más caro, pues simplemente va contribuyendo más a la inflación. Eso quiere decir que los productos que uno consume como individuo va a terminar siendo cada vez más y más caro y eso se traduce a más inflación, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos. Desde mi punto de vista, sí veo que puede suceder porque a la final del día el dinero es de uno y uno compra en base a valor. Uno no compra basado en dónde está hecho. Pero bueno, eso es simplemente la opinión de los expertos y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Ustedes me dejarán saber, ¿están de acuerdo o tienen una opinión diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, volviendo al artículo y hablemos de los famosísimos créditos fiscales para la energía limpia, ¿no? Sobre todo para aquellos inversionistas que están sintonizados acá, que están invirtiendo en paneles solares para la casa, están invirtiendo en un carro eléctrico para recibir esos créditos. Veamos cómo estos cambios les afectan a cada uno de ustedes, ¿no? Los cambios que se avecinan en el panorama político han planteado algunas preguntas importantes sobre la evolución continua de la política energética de Estados Unidos. Si bien es poco probable que la fuente más reciente de incentivos climáticos clave, es decir, la ley de reducción a la inflación, en inglés se le refiere a esto como el Inflation Reduction Act. El equipo de Trump está proponiendo que esta ley sea derogada por completo, es decir, que sea eliminada. A medida que el país se adentra en el terreno de las políticas de crecimiento energético sostenible, es importante recordar algunos puntos claves. Los créditos fiscales federales para la energía eólica y solar no se introdujeron en el marco del IRA. De hecho, estos incentivos a la energía limpia han estado vigentes durante décadas. Solamente para darles contexto, o sea, esto no fue algo nuevo que se implementó desde el 2022, que fue cuando la ley de reducción de la inflación entró en vigencia. No, este tipo de créditos ya ha estado vigente desde hace décadas, como lo estamos viendo acá. Y la mayor parte de los presupuestos del IRA se asignó a los estados republicanos y el 80% de los fondos se destinó a esto y otros estados en disputa en recientes elecciones. Además, la financiación del IRA ha contribuido significativamente a la creación de empleos nacionales y a la repatriación de la industria manufacturera estadounidense en los últimos 2 años. Si bien el camino hacia la energía limpia puede haber cambiado, hay muchas razones para creer que aspectos claves del IRS, incluido su mecanismo de transferibilidad, continuarán. Entonces, la propuesta es que se elimine, pero parece que hay una probabilidad de que esto va a continuar. Espero que estos puntos y las diferentes propuestas presentadas a lo largo del video les ayuden a cada uno de ustedes, sea como individuo o como dueño de patrimonio o como dueño de negocio, a preservar más de sus riquezas en casa de manera legal y no estar pagando todo eso en impuestos. Los veo en el siguiente episodio. Chaito, bye.